Juan capítulo 17, versículo 20, dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ocupe su lugar. En esta parte de la palabra de nuestro Dios, Jesús está haciendo una oración al Padre, ya casi al final de su ministerio en esta tierra, porque como ser humano 100%, y estaba haciendo esta oración pidiendo por cada uno de nosotros que íbamos a venir en un futuro. Cuando menciona a los que debían de creer en la palabra de ellos, o sea, hablando de los apóstoles, lo estaba incluyendo a usted y a mí en su oración. Y nos muestra que Él quiere una unidad entre nosotros como cristianos. Amén, amén. Y vamos a estar hablando acerca de la unidad. Y usted podría decirme, hermano, he oído cientos de mensajes con respecto a la unidad. Y yo lo creo, porque yo también los he escuchado. El problema no es cuántas veces hayamos escuchado de la unidad. Lo que es importante es qué resultado tiene cada uno de esos mensajes que hemos escuchado acerca de la unidad de nuestra vida. Y vemos que si lo analizamos bien detalladamente, vemos que no hemos avanzado mucho en la unidad. Los pastores hacen reuniones y buscan la manera de cómo unirse, pero vemos que es muy difícil. Las diferentes denominaciones luchan también por cómo unirse y no lo logran. Y sencillamente en las iglesias nosotros como cristianos luchamos en unirnos y vemos que no lo logramos. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos estimula a hacer? Sino a que nos unamos. Es una petición de Él al Padre, que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Y menciona una parte que leímos: para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros no nos unimos, no estamos dando un buen testimonio de ser cristianos. Cuando usted y yo nos andamos peleando unos con otros, no estamos dando el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que debe ser predicado no solamente a través de un púlpito o tras de un púlpito o a través de la radio, de televisión. El mensaje del Evangelio tiene que ser predicado por nuestra propia vida. Si nosotros no caminamos como cristianos, no creerán en un Dios verdadero, no van a creer en Jesús. Por eso en muchas ocasiones se vitupera o se blasfema el nombre de Jesús por nuestra culpa, por nuestra causa. El Señor ya pagó un precio bastante alto para que usted y yo seamos salvos, y no solamente para que usted y yo seamos salvos, sino para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvos. Pero depende mucho de nuestra actitud, cómo nosotros actuemos, que sea creíble el Evangelio, que sea creíble que Jesús puede cambiar las vidas, que sea creíble que Jesús sigue rescatando, sigue sanando, si nosotros no nos unimos. Mire, si usted va a la información que puede encontrar, y ahorita gracias a los medios de comunicación podemos encontrar información bastante rápido, nos daremos cuenta que tan solo de nada más los protestantes, como se nos conoce a nosotros, hay más de 33,000 diferentes ramas o denominaciones de protestantes. 33,000 diferentes ramas de cristianos que hay sobre la tierra. Claro, indudablemente hay algunos que están más para allá que para acá, pero el punto es que quería mencionar esto porque nos damos cuenta que cada vez el ser humano, las iglesias se van separando y se van separando, y hay cosas así fundamentales en las cuales nosotros no nos podemos unir con alguien más, pero hay cosas tan sencillas y tan simples que nos separan que no tiene caso ni siquiera mencionarlas. Pero nosotros somos tan detallistas que nos estamos separando en vez de unirnos. Y si nos pusiéramos a ver la prioridad, porque hay cosas
que son prioridad para nuestra vida espiritual. Y si nos diéramos cuenta las prioridades, o pusiéramos en una balanza las prioridades y las cosas que no son prioridades, nos daríamos cuenta que en las prioridades todos tenemos una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es la prioridad? Decir que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús rescata, que Jesús restaura. Eso es la prioridad, ese es el Evangelio. Pero cuando nos enfocamos en cosas muy pequeñas, dejamos las prioridades y cambiamos las que no son prioridades a prioridades, y las que son prioridades ni las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en otra cosa. Ahora, la unidad es sumamente importante. Hemos leído este versículo donde Jesús hace una oración al Padre, que sean uno como tú o yo, oh Padre, somos uno. Pero la unidad ha sido un deseo del corazón del Señor desde el principio. Y si vamos a Génesis, su capítulo 2, en el versículo 24, hay una expresión aquí, que dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí nos habla que desde el principio el Señor, aunque creó un Adán y una Eva, siempre les dijo que iban a ser uno solo, que no iban a ser separados, que iban a complementarse el uno con el otro, que no iba a ser mayor o menor uno. Claro, les iba a dar cierto trabajo que hacer, cierta autoridad que cada uno debía de respetarse, pero iban a ser uno. Ahora, nosotros vemos a través de la historia, y si seguimos leyendo nuestra Biblia, en el libro de Génesis, en su capítulo 11, vemos la historia de la Torre de Babel, y ahí vemos una demostración de la unidad tremenda, una demostración de que el ser humano unido puede lograr grandes cosas. Ahora, cierto que la mayoría de los seres humanos nos unimos para hacer cosas malas, no para hacer cosas buenas, es lo terrible de la humanidad. Pero hemos oído una frase que es muy común, y dice que la unidad hace la fuerza. Y esa no es una frase que sea netamente cristiana, sino que el mundo secular la menciona, pero es una realidad. La unión hace la fuerza. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? No tenemos unidad, entonces no tenemos fuerza. Estamos batallando en la fuerza. La Biblia nos dice en Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Es una pregunta, y esa pregunta se la voy a hacer a usted. ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Respóndala, por favor, ayúdeme para que se rompa el hielo. ¿Andarán dos de acuerdo si no se ponen juntos? No. O viceversa, ya la dije al revés. En pocas palabras, que si no nos ponemos de acuerdo, no podemos caminar juntos. Eso es una ley. Si no se pone de acuerdo conmigo, no podremos caminar juntos, no podemos hacer nada juntos. Entonces, si nosotros no nos podemos meditar esto, nunca podremos avanzar. Nosotros necesitamos los unos de los otros para hacer el trabajo del Señor. A veces nos excusamos diciendo, bueno, es que yo me voy a guiar solamente por el Espíritu, pero el Espíritu no solamente le fue dado a uno, o a usted, o a aquel, o a aquella. No, dice que cayó sobre la iglesia. Entonces nosotros como iglesia debemos estar unidos a través del Espíritu. Miren, vaya conmigo a 2 de Corintios, en su capítulo 6, versículo 14. Y aquí nos habla acerca de la unidad. Cierto que cuando hablamos de la unidad tenemos que ser bastante específicos, que no nos podemos unir también con cualquier persona. Estamos de acuerdo en eso. Dijimos al principio que Dios quiere que nosotros nos unamos, pero no nos podemos unir. En primer lugar, no nos podemos unir con el mundo. No os unáis, dice el versículo 14, en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí nos advierte diciendo,
el apóstol Pablo que no nos podemos unir con el mundo. Eso lo debemos de entender y lo debemos de practicar. Es algo triste que cuando mencionamos el cristianismo, mencionamos en ocasiones que nuestro mejor amigo es alguien que está en el mundo, cuando el mejor amigo de uno tendría que ser alguien que está en la iglesia. Pero es todo lo contrario. En ocasiones tenemos nuestro mejor amigo, nos llevamos más bien con una persona que está fuera de la iglesia que con una persona que está dentro de la iglesia. Ahora, pudiéramos poner nuestras excusas, pero el problema no son las excusas, el problema es qué hacemos nosotros para reponer o para componer esta situación, que está mal. Mire, los días pasados, hace algunas semanas, estuvimos hablando acerca de las alianzas peligrosas y mencionamos a Josafat y a Acán, ¿verdad? Como Josafat, siendo un siervo del Señor, iba a hacer una alianza que casi le cuesta la vida, porque hizo una alianza equivocada. Eso es de las alianzas que nosotros no debemos de hacer. Pero hay alianzas que nosotros sí debemos de hacer. Alianzas que nosotros debemos de hacer para fortalecernos como cristianos. Ahora, volvemos a nuestro mismo punto. En este instante hay muchísimas denominaciones a nuestro alrededor, muchísimas creencias, muchísimas tendencias diferentes, que muchas de ellas están completamente en contra de la Biblia. Pero hay personas que están sirviendo a nuestro Dios en nuestras propias iglesias y en ocasiones con ellas ni siquiera podemos congeniar, no podemos ponernos de acuerdo en cosas tan sencillas. Y ahorita más adelante vamos a poner algunos ejemplos de ello. Pero cuando estamos hablando de la unidad, no estamos hablando de la unidad que se está hablando alrededor del mundo, que se oye por los televisores, que se oye con los grandes líderes religiosos, que es el ecumenismo. Eso es una cosa muy diferente a la cual nosotros estamos viviendo. Yo sé que usted entiende, a la mayoría de los que están aquí, qué es el ecumenismo. Bueno, se trata de reunir todas las religiones del mundo y formar una religión. Pero eso, de esa unidad no estamos hablando nosotros. Es una unidad de la que huimos nosotros. En este instante que no nos podemos unir con cualquier tipo de persona, pero indudablemente sí tenemos que unirnos, porque hay un pueblo del Señor. Amén. Hay un pueblo del Señor. Y necesitamos unirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos menciona, si va al Salmo 133, dice que hay una gran bendición en la unidad. Y si quiere vamos a leerlo por un instante. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué es buena la unidad? Versículo final, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si no hay unidad, no habrá bendición y vida eterna, porque no creerán en la palabra del Señor por causa de que nosotros no nos unimos. Entonces es importante que nosotros luchemos por la unidad. Si no puede usted unirse con otra iglesia, mínimo únase con su propia iglesia, que sea uno solo con su iglesia, que se vea el cambio, que cuando las personas entren vean la diferencia, que no es como el mundo. No debemos vivir una farsa, debemos vivir una realidad. Somos salvos, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Bueno, demostremos con nuestra actitud que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que somos buenas personas, que somos diferentes, porque el mundo es lo que está buscando. El mundo está lleno de clubes sociales donde la gente se reúne para tomar café y contar chistes, pero eso no es la iglesia. La iglesia no es para tomar café, contar chistes y hacer cosas divertidas. No, la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde se juntan los salvos con la sangre de Cristo, los lavados, y hacen una diferencia. Pero debemos de luchar para que eso se note en nuestras vidas. Nosotros necesitamos luchar para que eso se note en nuestras vidas. El Señor en la oración dijo, la gloria que tú me diste yo se la he dado a ellos. Miren, Dios repartió su gloria. Y cuando vamos al libro de Joel, en su capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramó su gloria el Señor sobre cada uno de aquellos que le creen, sobre cada uno de aquellos que le aceptan. Lo vemos en el libro de Hechos. Dice que de repente cayó
la presencia del Espíritu Santo y todos fueron llenos. Y cuando vemos esa parte de la Biblia, y si vamos leyendo después, versículos después, vemos cómo la iglesia se unía. Dice que todos eran uno y compartían las cosas con los demás, y la necesidad que tuviese su hermano la suplía a su otro hermano, porque había unidad. Ahora estamos viendo hoy en este tiempo moderno una iglesia muy diferente, una iglesia de que lo que yo necesito, y el hermano oremos por él porque nada más alcanza para mí. Pero era muy diferente la iglesia primitiva, una iglesia que si no alcanzaba para comer, entonces todos ayunaban. Cuando había, todos comían, y cuando no había, todos ayunaban. Cuando había la necesidad de compartir su ropa, o todos vestidos o todos sin vestido, pero todos eran equitativos. Vemos que hay una gran diferencia en este tiempo como cristianos, pero Dios nos quiere hacer reflexionar que debemos de pensar como la iglesia primitiva, pues nuestro Dios nunca cambia. Lo mismo que quería que implementase la iglesia antigua, es lo mismo que quiere que implemente la iglesia que está viviendo usted y que estoy viviendo yo en este tiempo. Miren, vaya conmigo al libro de Corintios, primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, y vamos a leer un par de versículos para que miremos el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué Dios nos habla en estos versículos? Versículo 12. Así que como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hacemos un alto y le pregunto, ¿esto es cierto o es falso? Es cierto. 100% cierto. Porque todos los que estamos aquí somos diferentes, de diferentes países, diferentes ideas, pero fuimos llenos con el mismo Espíritu. Algunos están en este país y son ciudadanos americanos, otros estamos de inmigrantes, pero Dios nos dio el mismo Espíritu. Vemos en esta parte de la Biblia que nos menciona la iglesia. ¿Cómo somos la iglesia? Somos totalmente diferentes, pero somos muy necesarios. Y debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos ciertas faltas que quizá a otro no le agrade. Y la diferencia, o por qué no nos unimos, porque pensamos que todos tienen que tener la misma capacidad, y no es posible que todos tengamos la misma capacidad, porque a uno nos llamó como pastores, otro los llamó como maestros, otro como evangelistas. Y no puede tener la misma manera de enseñar a un evangelista que enseñar a un pastor o que enseñar a un maestro. Pero si como pastor tú quieres que todos sean como pastor, pues no van a ser pastores, ni todos pueden ser evangelistas. Pero cada uno de nosotros Dios nos dio según Él le plació. Cada uno de nosotros recibimos lo que Dios nos dio a través del Espíritu, como Él nos organizó, y nos organizó como una iglesia. Pero ¿dónde batallamos nosotros en una palabra que se llama orgullo? Somos, los seres humanos, somos muy orgullosos, y a pesar de que ya venimos al cristianismo, aún batallamos con nuestro orgullo, pensando que somos superiores a otros. Hermano, he escuchado, y a veces no me da coraje, sino me da tristeza, cuando algunas personas, o algunos incluso líderes, humillan a una persona porque saben más, diciendo, oye, aquel no sabe, y tanto tiempo en la iglesia y no sabe. Pero cada uno Dios nos dio diferentes capacidades. Yo puedo decir, por ejemplo, pongo mi otra parte de mí, que es mi esposa, que es bastante inteligente para aprenderse cualquier número telefónico. Ella le da su número y se lo aprende. Yo no soy así, pero yo puedo mirar tras de renglones, cosas que ella no puede mirar. Entonces yo me complemento con ella y ella se complementa conmigo. Pero no solamente yo tengo que complementarme con ella, sino yo tengo que complementarme con ustedes, y ustedes tienen que aprender a complementarse conmigo, porque somos un equipo. Pero si ustedes no entienden que en ocasiones debemos de humillarnos para ser exaltados por el Señor, no podremos avanzar, porque cada uno de nosotros pretendemos conocer, y algunas áreas usted conoce, pero en otras áreas, aunque a usted le duela, usted es un tremendo ignorante. Así es, amén. Levante su mano a los ignorantes aquí. Amén.
¿Sabe? Ignorante significa una persona que no sabe alguna cosa. Si usted sabe cómo volar un avión, entonces usted no es ignorante, pero yo creo que ninguno sabemos volar un avión, así que todos somos ignorantes en esa área. Punto es que todos somos ignorantes en cierta área de la Biblia y hay personas que han desarrollado más en ciertas áreas, pero hay personas que en una área están fuertes, pero en otra área están débiles. Y nos enfocamos en la área en la que estoy fuerte, ¿verdad? A mí vénganse por este lado, que yo les pego con esta mano. Pero no se va a venir por esta mano, alguna vez se te va a atravesar alguien por esta mano, así que esta mano no tiene fuerza. Y nosotros a veces lo que hacemos es tratamos como el luchador, simplemente golpear cuando tenemos fuerza y cubrimos la parte que somos débiles. No sé si me van entendiendo. A veces nosotros aplicamos algunas cosas que somos fuertes, pero las cosas débiles siempre las escondemos. ¿Me explico? Y nosotros debemos de entender que somos débiles en cierta área, que yo tengo que demostrarme tal y como soy. Así de frente me pueden mirar tal y como soy. En unas áreas soy débil, en otras áreas soy fuerte. Y usted y yo estamos para complementarnos, para ayudarnos. Cuando vamos un poco a la historia del Imperio Romano, cuando ellos peleaban, dice en la historia, esto es historia, que ellos se unían tan fuertemente, de tal manera que hacían una barrera que nadie podía traspasar. Pero ellos estaban unidos. Y el Imperio Romano pudo conquistar mucho debido a la gran unidad que tenían sus batallones, sus escuadrones, porque ellos se entrelazaban de tal manera que nadie pasaba por el medio de ellos. Y la diferencia entre nosotros los cristianos es que estamos todos esparcidos. Y dice la palabra de Dios que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Si nos vamos un poco a la naturaleza o miramos algún reportaje acerca de la naturaleza, entendemos que la manera de cazar de un león es buscar a la presa más débil y después separarla del rebaño para poder destrozarla. Y nosotros lo que hacemos es en ocasiones es esparcirnos a todos lados. Yo no me quiero juntar con el hermano Menganito porque van a decir que soy igual que él. Yo no me quiero juntar con el hermano Menganito porque van a decir que es igual que él y yo soy diferente, yo soy más inteligente. Pero lo único que estás haciendo es separando unos a otros, dejándole no solamente que el enemigo lo ataque a él, sino que a ti también te ataque. Porque el enemigo puede atacar hasta la presa más fuerte, aunque simplemente la necesita agarrar sola. Y el enemigo es lo que quiere agarrarnos solos. Por eso nosotros tenemos que luchar con esa unidad. Necesitamos luchar para que estemos más unidos. Pongamos y pensemos en las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades como cristianos? ¿Cuál es el propósito de que estamos reunidos? Hágase un análisis mientras yo estoy hablando. Haga un análisis. ¿Para qué usted está aquí en la iglesia? ¿Cuál es su propósito? Ya usted es salvo. La salvación no le está ganando. No está ganando. Cada vez que escucha la palabra de Dios, usted tiene que estar cambiando. Sé que eso va a ser algo muy natural. Es como los jóvenes cuando van a la escuela, ¿verdad? Para los jóvenes el aprender inglés no es algo muy difícil, porque sencillamente como están escuchando todo el tiempo, automáticamente el inglés va a entrar en sus mentes, ¿verdad? A veces mis niños cuando platican conmigo, digo, a mí no me pantallas que hablas inglés, porque sencillamente estás sentado en la escuela y se te tiene que meter porque estás en la escuela. Diferencias a alguien que no habla ese idioma y que va y agarra un libro y empieza a esforzarse, ese sí lo admiro porque sé que se esforzó para aprenderlo. Pero vamos a lo mismo, mi ejemplo es este. Usted está en la iglesia y al escuchar la palabra de Dios, automáticamente usted tiene que ir cambiando, ¿verdad? Entonces, esa no es nuestra prioridad, porque el cambio va a ser automático con el simple hecho de usted estar en la iglesia. Ahora, ¿cuál es mi prioridad? Pienso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado? Yo creo que llegaremos al mismo punto, ¿verdad? Nos llamó el Señor para expandir el Evangelio. Y esa es la prioridad para nosotros, predicar el Evangelio. Así que si yo me voy a unir a mi hermano, tengo que unirme sabiendo que eso es lo que vamos a hacer, predicar el Evangelio. Miren, vamos a poner un poquito más ejemplos más claros. Nos peleamos por cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Nos peleamos por la manera de adorar. Hay unas iglesias que aplauden, pero hay unas iglesias que si usted va y aplauden, pues casi lo sacan. Hay unas iglesias que danzamos, pero hay unas iglesias que si usted va y danza, casi lo corren. Hay unas iglesias que cuidan el vestuario, ¿verdad? Y hay algunas iglesias que demasiado lo cuidan. Y hay unas iglesias que demasiado liberales, ¿verdad? Hay otras iglesias que cuidan la música.
Hay unas iglesias que de a tiro la música la llevan al extremo. Hay otras que de a tiro la llevan hasta el otro extremo, demasiado sin libertad. Ahora, nunca nos podemos poner de acuerdo, porque si usted le pregunta a cada uno de ellos, siempre habrá un versículo que respalde su creencia. Sea que esté en el contexto, o sea que está fuera del contexto, pero como quiera siempre habrá una respuesta para decir que eso está bien o que eso está mal. Eso va a ser donde quiera, y ese es el problema de unirnos a los demás, porque nunca nos ponemos de acuerdo. O levantamos la mano o no la levantamos, oramos de rodillas, oramos de pie. No nos ponemos de acuerdo en cosas tan sencillas. La pregunta, ¿a la persona del mundo que necesita a Jesús le está interesando eso? No, en realidad no. Ahora, no quiero que se confundan, no estoy diciendo que vamos a hacer un relajo aquí. Lo que estoy diciendo es que hay instantes en que cosas tan sencillas como esas no nos están estorbando y no nos deben de estorbar para predicar el Evangelio. Porque la persona que está en el mundo necesita ser salvo. Y en esta parte es cuando usted debe de poquito despojarse de sus ideas y unirse a su hermano. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a salir a la calle y a compartir el Evangelio. Que te gusta aplaudir en la iglesia, basta, aquí no te interesa porque en la calle no andas aplaudiendo, ¿cierto? Que oramos de pie o de rodillas, hermano, estando en la calle, no te arrodillas ni te pones, tienes simplemente que orar diferente. Que no debo de leer mucho los versículos cuando estoy predicando, porque hay algunos que dicen que no debes de leer mucho los versículos, otros que debes de leer mucho los versículos. Cuando estás en la calle, no surgen los versículos de tu cerebro, de tu corazón. Entonces, vemos que hay cosas que nos están desuniendo a nosotros como cristianos, que no son tan importantes cuando vamos a la guerra. Lo que pasa es que, ¿por qué tenemos tantos conflictos? Porque no la pasamos sentados en la iglesia. Y en la iglesia es cuando nosotros empezamos a mirarnos a otros. Pero cuando usted salga afuera a la calle, usted no se va a preocupar. Mire, vamos a una escena de guerra, vamos a un cuartel general donde hay muchos soldados. Cuando usted llega al cuartel, el oficial le va a decir que su ropa tiene que estar bien planchada, sus zapatos bien boleados, su camisa bien arreglada, y si no es así, entonces lo meten a una celda, porque usted está mal vestido, está actuando mal. Bueno, pero cuando ya va a la guerra, usted puede imaginarse ahora un soldado después de 2, 3 días en una guerra, ¿cómo andará? ¿Planchado? ¿Alistado? ¿Bien vestido? ¿Cómo andará? Imagínenselo, todo sucio, ¿cierto? Todo rasguñado, quizás la ropa rota. Ahora, ¿tiene importancia ahí que vaya planchado? ¿Por qué? Porque está en la guerra. Ahora, ese es el problema de nosotros, que estando en el cuartel, pues sí tenemos que andar bien listos, pero el problema es que nunca hemos salido afuera, y nosotros necesitamos salir afuera, y cuando salgamos afuera, entonces veremos qué realmente es la prioridad. Hay cosas que son prioridad, que nosotros nos andamos rasguñando unos a otros con cosas tan simples y tan sencillas, cuando el Señor quiere que nosotros vayamos y predicamos el Evangelio. Pero para eso necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer que no somos nosotros, que es el Señor quien actúa en nosotros, que debemos de ser humildes, que debemos, aquí, hermano, su inteligencia delante del Señor no vale, ¿cierto? No estoy diciendo que no debemos estudiar, yo soy una de las personas que me gusta que estudiemos, debemos de estudiar, pero cuando ya vengamos a hacer el trabajo del Señor, eso no nos hace más grandes, sino nos hace más siervos. El que sabe más es más siervo del otro. No se trata aquí del que sabe más es el que debe de ordenar. No, aquí el que sabe más es el siervo. ¿Por qué Jesús no ordenó? Jesús sabía todo. Es omnisciente y omnipresente, todopoderoso, pero Él se hizo siervo para enseñarnos que nosotros, si sabemos, es para servir. El que más está capacitado no es para gritar y mandar y bailar aquí, es para servir a los demás. Y usted también, hermano, cada uno de los que estamos aquí, porque todos hemos aprendido, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y debemos de luchar por la unidad. Debemos de luchar por la unidad. Dice, en los versículos que leímos de Corintios, dice, aquel que es menos decoroso se trata con más decoro, aquel que no tiene fuerza se le ayuda. Es lo que debemos de hacer. No señalarnos, sino ayudarnos.
Dije en un instante que los soldados romanos se unían porque ellos sabían su debilidad. Donde estaba su debilidad, el otro la estaba cubriendo. Pero nosotros los cristianos no somos así. Nosotros los cristianos estamos tratando de ver nuestra debilidad. Oh, que la hermana Jackie es así, que el hermano fulano es así, que el hermano Kevin es así. No, no debemos de hacer eso. Debemos de cubrirnos, debemos de ayudarnos, debemos de esforzarnos, debemos de sacarnos lo bueno. Hermano, si usted tuviera esta actitud con su esposa, ya se hubiera dejado. O la esposa tuviera la actitud de esta con su esposo, ya lo hubiera dejado, ¿cierto? ¿Por qué estamos unidos con nuestra esposa? Porque le amamos, porque vemos las cosas positivas. Si hiciéramos una lista y yo le diera un papelito, hermano, por favor escriba todas las cosas negativas de su esposa, encontraría muchas. Y quizás después de que ella no quisiera llegar a su casa. Pero la idea no es sacar las cosas negativas, sino sacar las cosas positivas, sacar la prioridad de nosotros. Todos tenemos cosas negativas. Yo estoy seguro que usted menciona cosas negativas de mí. No se me hace extraño, a veces platico con mis niños. Yo estoy seguro que mientras estoy comiendo, algunas hermanas están comiendo y están diciendo las cosas negativas de mí, porque eso es algo muy natural. No tienen que decirlo, yo simplemente lo sé. Ustedes en ocasiones dicen las cosas negativas, llegan a su casa y ¿cómo estuvo el servicio? Muy bien, pero es que el pastor hizo así, hizo allá y permitió esto y hizo acá. Yo sé que lo dicen. Pero no hagan esas cosas, no porque me daña a mí, yo como quiera ya sé que se dicen, porque yo soy cristiano, yo nací en un lugar cristiano. Así que, dice un personaje por ahí en la radio, no vengan a bailar en la casa del trompo. Yo sé cómo funcionan las cosas en esto. Yo sé cómo funciona el cristianismo. Pero una cosa sí les sé decir, sí tenemos cosas negativas, pero saquemos las cosas positivas. Vemos las cosas positivas. No estoy diciendo que no comentemos, es lógico, hermano. Si algo sale mal en la iglesia, no me molesta que se diga, hay que decirlo, se hizo mal, hay que mejorarlo, ¿me entiendes? Pero hay que mejorarlo, pero hay que hacerlo de la manera de ver una mejora. Si yo no le dijera a mi esposa las cosas que no me gustan, seguiría haciendo las cosas que no me gustan. Como ella, si no me mencionara las cosas que no le gustan de mí, yo las seguiría haciendo. Así que no estoy diciendo que usted no vuelva a hablar de las cosas negativas, no, háblela. Pero trate de buscar las cosas positivas, porque las cosas positivas nos unirán, mientras que las cosas negativas nos separarán. Vea las cosas negativas, analícelas y busque la manera de mejorarlas. Y vea las cosas positivas y elógielas más, para que esas cosas positivas sigan surgiendo en nosotros. ¿Me explico? Amén. Cuando nosotros miramos nuestras cosas positivas y nos elogiamos las cosas positivas, en vez de tanto mencionar las cosas negativas, porque... hermano, ¿quién le gusta que le digan las cosas negativas? Levante su mano al que le guste que le digan todas las cosas negativas. No, nos duele. Pero sin embargo, si usted me dice varias cosas positivas, y entre las positivas me dice, hermano, usted es bueno para esto, usted es bueno para esto, usted es bueno para esto, pero mire, le está fallando en esta cosa. Eso va a amenorar ese golpe y voy a darme cuenta que están viendo las cosas positivas y que yo quiero que aún vean una cosa más positiva, así que la negativa la trataré de cambiar para que sea positiva. Pero si usted se acerca a mí diciéndome, hermano, siempre se equivoca acá, siempre se equivoca aquí, siempre se equivoca acá y acá, pero tiene esto en positivo, ¿usted cree que voy a tener ganas de cambiar eso positivo? No, cuando usted ya terminó la lista de cosas negativas voy a estar todo desanimado, no voy a querer cambiar. Por eso necesitamos, si queremos esa unidad, trate de buscar lo positivo en un hermano. Mire, si hay un hermano de aquí entre nosotros, que usted vea que es negativo en ciertas áreas, haga una lista y ponga todas las cosas positivas de él en un lado y después ponga todas las cosas negativas. Y ore por las cosas negativas de él y elógiele a él las cosas positivas. Las cosas negativas no se las menciona a él, mencióneselas al Señor, ore por él. Pero las cosas positivas sí mencióneselas. Menciónele a Elías que toca muy bonito, menciónele a la hermana que toca muy bien el piano, eso menciónele. Y cuando vea una cosa negativa, no venga y se lo dispara así rápido. Vaya primero, presénteselo a Dios, dígale al Señor, hermano, Señor, mira, mi hermano en esta área está fallando, ayúdale para cambiar. Y va a ver que usted cuando empiece a orar, cuando usted se involucre en esta situación, usted va a agarrar más amor por esta persona y usted va a entenderle más. Siempre cada una de las cosas negativas tiene una razón en nuestra vida. Nosotros buscamos las cosas negativas, pero no buscamos la razón por la cual vinieron las cosas negativas. ¿Me expliqué o hablé demasiado rápido? Lo repito, nosotros buscamos las cosas negativas de las personas, pero nunca buscamos la razón por la cual las cosas negativas están en la persona. Y eso debemos de buscarlo. Hay cosas que nosotros hacemos que son negativas, pero hay una razón por la cual nosotros le hicimos.
por la cual nosotros estamos mal acostumbrados, por la cual nosotros cometemos ese error, y oremos para que Dios cambie esas cosas en la persona. Y cuando nosotros nos involucramos en este aspecto, entonces podremos estar más unidos. Le puedo asegurar que si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a pensar de esta manera, nos vamos a unir, hermano. No es fácil, la unidad no es fácil, se crea a través de un esfuerzo, pero hay que hacerlo, necesitamos. Los soldados romanos se crearon esa unidad a través de disciplina. Disciplínese usted, me disciplino yo. Si nos disciplinamos todos, podremos llegar a tener una unidad más fuerte. ¿Qué le parece si en esta hora, con esto que hemos podido meditar con respecto a la unidad es grande, hermano? Regreso a Génesis capítulo 11. Dice el Señor, si estos hombres han empezado una obra, si no los detenemos, nadie los podrá detener. Si eso funciona, si la unidad funciona en lo negativo, ¿cuánto más no va a funcionar en lo positivo? Indudablemente va a funcionar, pero pidámosle al Señor que Él nos ayude a unirnos los unos con los otros. ¿Qué le parece, hermano? Le quiero invitar en esta ocasión a que pasemos al altar. Independientemente de que usted pueda sentir la presencia del Espíritu Santo o no la pueda sentir, yo lo que le quiero es que usted analice y medite. Si lo que estamos hablando es correcto, ¿por qué no pasar al altar y decirle al Señor, Señor, creemos que lo que tú estás hablando a través de tu siervo es correcto, ayúdanos a lograr esta unidad? Yo lo voy a invitar para que pase usted al altar y pidamos por la unidad de la iglesia. Pidamos para que la iglesia pueda unirse, pidamos que nos podamos unir como familia, pidamos que nos podamos unir como iglesia, que nos podamos unir como ministerio, para que Dios siga obrando en nuestra vida. Lo necesitamos. No es un lujo que nos vamos a dar, es una necesidad que todo cristiano que ha aceptado a Cristo necesita lograr hacer. Le invito a que pasemos al altar por unos instantes y pongamos esta necesidad en las manos de nuestro Señor.